Amigos, saludos. Es un placer estar una vez más aquí en el canal del maestro Abira-san. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos ustedes. Les recordamos que el maestro Abira-san es canalizador, medium y vidente mexicano. Él es canalizador del grupo Pirámide. Él es el canalizador de los extraterrestres antacaranos, escritor de más de 20 libros, entre ellos el libro de la Biblioteca de las Almas, y es canalizador de muchos grupos en la luz y conciencias en la luz. El tema del día de hoy es: ¿cuáles son los contactos extraterrestres más importantes en el siglo XX? Maestro Abira-san, gracias por estar con nosotros. Y comenzaríamos con la primera pregunta, que sería: ¿cuál es el contacto más importante, maestro? Buenas noches. El suizo Meyer con los pleiadianos en el centro de Europa Occidental. Ellos le permitieron tomar 10.000 entre películas y fotografías en el siglo XX de una variedad de naves. Una de ellas tiene una estructura superior importante, vertical, que explicaron es para el hiperespacio. Él de hecho platicaba con una pequeña humanoide llamada Semjase, la cual debe haber sido más bien una conciencia colectiva, es decir, no una persona, sino un grupo de pleiadianos representados por un vocero, que era Semjase. Pero al igual platicó con otra extraterrestre llamada Asina. Ellos le contaron que descubrieron otro universo llamado Dal, que llevaron habitantes de nuestro universo a conocer a ese otro universo. De hecho, hay 12 universos, 8 como tales, 3 de respaldo y un contrauniverso. Una persona que ha estado metida en asuntos de visitantes del espacio afirmó hace años que fueron a entrevistar a Meyer a Suiza. 30 años después, la misma persona dice que es cada vez más cercano el día del contacto con el ser de las estrellas. Y es que ni siquiera se da cuenta de la contradicción de sus propias palabras. Eso demuestra que de investigador serio ese tipo no tiene nada. Se trata de un grupito de gente que han buscado beneficio metiéndose en un tema sobre el que ellos han demostrado que no les interesa. En una entrevista de esa persona en la televisión hace 35 años, contó una expedición al desierto donde le daba más tiempo a describir las serpientes de cascabel que averiguar la proveniencia de unos humanoides muy pequeños que flotaban entre los árboles. Esa persona venía manejando una serie de versiones a cual más fuera de lugar para ganar audiencia. En un evento que ellos organizaron hace años en un pequeño foro en la colonia Roma, me acerqué a uno de su grupito y el tipo me contestó que ellos no tienen tiempo. Más bien habría que preguntarle a la sanadora del centro del país qué opinión tiene de uno de ellos, pero este no es el espacio para ese tema. Es perfectamente entendible que los pleiadianos hayan tenido un contacto tan extenso y especializado, puesto que son de las culturas que ni más ni menos dieron origen a la humanidad. Muchas gracias, maestro. Cuéntenos, ¿cómo han sido otros contactos importantes y poco conocidos? Un ingeniero alemán hace por lo menos medio siglo entró en contacto con humanoides muy parecidos a humanos, que tripulaban una nave sumergida a baja profundidad en un lago. La historia se dio a conocer en aquel entonces como si realmente se tratara de una historieta de dibujos animados, simplemente porque en aquella época la gente no hubiera creído que ello era en efecto verdad. Son extraterrestres de Iagra, un astro verde envuelto en nubes que tiene un anillo alrededor. Ellos conocen a la Tierra como el planeta azul de luz resplandeciente. Son una cultura perfectamente homogénea, a diferencia de nuestro planeta, que ha recibido una gran cantidad de intervenciones de muchos tipos de seres con el paso de los milenios. Hay un segundo caso.
de un vendedor de sistemas de refrigeración que en el siglo XX entró en contacto con humanoides y una nave en el Amazonas colombiano, en el puerto de Elvira, quienes se identificaron como la cultura estelar de Itivira. En un tercer caso, estuvo el contacto muy sonado de Fernando Sesma, un escritor español quien fue buscado por seres que se identificaron como de un astro llamado Humo. Sus naves poseen un símbolo como de triple H en la base. Una de ellas fue indudablemente fotografiada desde diversos ángulos en San José de Valderas. A pesar de ello, la ciencia nunca ha reconocido esa prueba. Ellos dieron a conocer un sistema de conocimiento muy complejo, algunos de cuyos conceptos no pueden ser asimilados por un humano. Inclusive dejaron una muestra de un cilindro metálico color aluminio. Al señor Sesma le presentaron además el corte de una célula del tamaño de una caja grande de cereal. Dicen haberse enterado de nuestro planeta por una señal de radio muy potente que fue lanzada al espacio en los años 50 desde un barco en alta mar. Dicen conocer a la Tierra como rombo por la resonancia geométrica que de nuestro planeta ellos distinguen. Los contactos de Meyer y Fernando Sesma son documentales, aportan datos tangibles, y si el humano insiste en que todo ello no existe, es simplemente porque la humanidad ha elegido taparse los ojos con una venda. Otro caso más que muy sobresaliente fue el de Uri Geller, quien tenía la capacidad para materializar monedas que caían adentro de cajas de madera cerradas, o de servir como canal para que seres de allá afuera en el universo lo llevaran a cabo. Se identifican como de un astro llamado Jehová. El caso fue estudiado por el doctor Andrija Pujarich, un creador de tecnología de aparatos para sordera. Ellos publicaron el libro El misterio de Uri Geller. A la fecha no existe un solo estudio serio que demuestre o en su caso rebata, ni siquiera que por lo menos estudie cómo es que una persona doblara cucharas metálicas a la distancia. El género humano es un autista funcional. Ese es el camino que ha elegido para negar la vida allá afuera en el universo, por más que los datos astronómicos son absolutamente abrumadores. Nuestra galaxia tiene 54.000 millones de años luz de un extremo a otro, es decir, en tiempo de recorrido, 11 veces la edad total de nuestro planeta. Y sin embargo, el género humano prefiere mantener en la ignorancia a la gente sobre toda una serie de temas que son de la mayor importancia, y prefieren tener a la gente idiotizada todo el tiempo, metida en intereses inventados, artificiales y además nocivos, en lugar de enterar a la población de temas más que muy necesarios. Pero ello es reflejo de la voluntad del género humano, la cual está camuflajeada detrás y adentro del juego de que nadie dice nada, que nadie es vocero de intereses que son sobresalientes, que a nadie compete tal investigación ni anuncio. Es decir, esta es una cultura humana de comunicación sin comunicación, con el extremo agravante de que el asunto del teléfono celular se está convirtiendo en uno de los mayores peligros por la intensidad con que están arrastrando a la gente a no fijarse ni siquiera en la comida que les sirven en el plato, literalmente hablando. Debiera haber muchas respuestas en las civilizaciones de las estrellas y sus voceros. Ellos no van a poder intervenir en la Tierra porque es asunto de los humanos, pero por supuesto que sí pueden compartir lineamientos de esperanza. Qué raro que nadie en la Tierra se haga la pregunta de cuál pudiera ser la aportación de la inteligencia estelar hacia los problemas de la humanidad, porque ello no se ve de una manera propositiva. Insisten en cambio en negar cualquier resquicio de luz del conocimiento de lo extraterrestre, con una voluntad destructiva que niega el avance que supuestamente tiene la raza humana. Gracias, maestro. La siguiente pregunta sería,
¿cuál es uno de los puntos clave en la comprensión de las culturas del universo, maestro Abirasan? La diferencia entre la inteligencia y la vida. Ellos dicen estar buscando vida en el espacio, dando por sentado que solo la vida contuviera inteligencia. Error. La inteligencia no tiene por qué cumplir con el requisito de estar asociada a la vida, puesto que puede tener naturaleza dimensional y vibratoria que no está relacionada con ningún tipo de vida. Y lo peor es que no le dicen a los televidentes que la vida no es sinónimo de inteligencia en el universo, sino que olímpicamente lo dan por sentado. Es plan con maña, pues si cambiaran el planteamiento hacia reconocer que la inteligencia puede tener muchas fuerzas más diversas de origen y vibración, el asunto de la vida sería secundario. Es el mismo caso de los términos con que se conoce a los pasos del espíritu hacia y desde la vida humana. Es que no son el nacimiento ni la muerte. Esos son términos trampa porque predeterminan a las realidades. La vida y la inteligencia, y el espíritu y el nacimiento y la muerte son obstáculos que se tienen que redefinir si es que se aspira a que en el futuro la gente los comprenda. Qué interesante, maestro. Cuéntenos, ¿existen casos en México? El ingeniero Alberto Secua y su contacto con los extraterrestres conocidos como nórdicos, quienes en realidad son seres del sistema de Procyon, y la sanadora extraterrestre Sarita Otero. Primero los seres de las estrellas llegaron a sanar a las personas, en el caso de ella, extraterrestres en labor de médicos humanos. Después le enseñaron a sanar a ella. Curó un caso de cáncer, donde la enferma había sido desahuciada por los médicos. La señora ya es octogenaria y no hay nadie que quiera investigar su caso a detalle por medio de todo tipo de técnicas, como por ejemplo la hipnosis regresiva, para que nos describa todo lo que consciente e inconscientemente sabe de esos seres. Sarita está viva en este momento. Por ejemplo, esa persona que se dice investigador, ¿por qué no enfoca todas sus baterías en estudiar a su paisana y su extraordinaria historia? Ese individuo que se dice investigador, ¿por qué no nos entrega una serie de programas televisivos sobre el contacto del ingeniero Secua con los nórdicos? Y más allá de nuestras fronteras, por lo visto tampoco hay nadie a la vista que quiera estudiar lo obvio, por importante, por aleccionador, como grandes ejemplos de la inteligencia allá afuera del universo, cuyos representantes están aquí, viviendo en nuestro país. Maestro Abirasan, ¿qué puede usted decir de los contactos en Estados Unidos? Sobre las experiencias de Whitley Strieber, un escritor estadounidense que terminó prefigurando a través de sus libros Comunión y Transformación la imagen de lo que hoy se conoce como los grises. La energía informa que ellos son parte de las culturas de nuestra galaxia relacionadas con la Tierra. Dice que son muy poco confiables, que incluso ni siquiera pertenecen cabalmente a la luz espiritual, pero que aportan algún tipo de configuración que los guías vieron que era conveniente. Son insectoides de muy baja estatura que son captados en color gris por el ojo humano. Esos entes se la viven diciendo mentiras. Anunciaron para junio de 2003 el fin del mundo. Y aquí estamos vivitos y coleando 17 años después, con una total desvergüenza. Y además son invasivos de la vida de las personas que visitan su página web, en la que incurren en mentiras verdaderamente monumentales. Hay información de que los extraterrestres insectoides, conocidos como grises, pretenden sustituir en el futuro por lo menos a una parte de la raza humana por híbridos insectoides humanos que carezcan de voluntad individual, sustituyendo a una parte de la humanidad por hombres hormiga sin un criterio propio, es decir, entes que desconocen la libertad. Es un escenario espantoso. Las fuentes afirman que es muy exitoso su programa oculto y prohibido
de hibridación entre insectoides y humanos en cuarta dimensión, llevado a cabo invariablemente por la puerta trasera sin ningún permiso por parte de los guías de la humanidad, puesto que de hecho no hay información de que haya planes ni permisos siquiera para hibridar a los humanos con insectoides carentes de criterio propio, carentes de voluntad y carentes de libertad, que eso y no otra cosa es lo que está ocurriendo en tal hibridación en la actualidad y desde hace muchos años. Son muy frecuentes las abducciones donde las víctimas relatan que fueron llevados a cuneros, donde estaban creciendo precisamente criaturas mitad humanos y mitad insectoides. La historia de contacto de las civilizaciones de las estrellas se vuelve muy siniestra por el lado de las intervenciones de esos entes con humanos y en la Tierra, llevando a cabo programas para los que nunca hubo ni habrá permiso. Y lo peor de todo, con la colaboración de humanos sedientos de riqueza y de poder que han colaborado con extraterrestres regresivos, es decir, malignos, solo por la misma sed de poder. Ahí está la historia de las naves presenciadas en el desierto del sur de Estados Unidos. Eso ya se volvió una leyenda urbana, pero la historia de Bob Lazar es una alarma encendida para que alguien investigara hasta dónde ha llegado la entrega de tecnología por parte de extraterrestres de oscuridad a humanos con ansias de poder y control. Ya haya habido quienes han investigado también la increíble historia de los helicópteros negros que son vistos escoltando a naves extraterrestres, pero tales investigadores no han vivido para contarlo. Muy bien, maestro. Maestro, cuéntenos, ¿cuáles son las lecciones que hay en todo esto? Que el asunto de las culturas de la galaxia en sus visitas a la Tierra está siendo negado por la humanidad, exactamente en la misma forma en que lo han negado todo, ocultado todo, prohibido todo conocimiento, de la misma manera en que el gobierno gringo tiene confiscada desde hace décadas un automóvil que funciona por medio de agua, por los mismos intereses de toda la vida. En la Tierra, por desgracia, hay tiempo y espacio para lo superfluo y enajenante, pero no hay tiempo ni permiso para que las verdades de todo tipo se den a conocer. Hay otro grupo muy interesante de extraterrestres insectoides que han visitado la Tierra, justo desde el accidente de Roswell Corona San Agustín en julio de 1947 en Nuevo México. Los seres con forma de mantis religiosa, quienes pertenecen a la cultura estelar de Atayén. Nombre de la cultura, Atayén. Su mensajero es Ranoash, quien nos habla de un libro llamado La dimensión siguiente es el amor. Muchas gracias, maestro. ¿Cuál es la importancia de este tema futuro, maestro? Que la Tierra simplemente no va a poder avanzar en las lecciones del fin de nuestra era actual, sin llegar al reconocimiento formal de la existencia de inteligencia en el universo. Es uno de los retos a cumplir. El humano en el futuro no va a poder transcurrir hacia su destino si no reconoce formalmente a nivel de humanidad la existencia de inteligencia en el universo. Es que ello es una obligación absoluta, reconocerlo de manera formal a nivel de humanidad, que va a servir de base para otro paso trascendental, la inclusión de la Tierra en las culturas de nuestra galaxia, no a nivel de niño menor de edad, como está la Tierra en estos momentos, sin ninguna responsabilidad. Tal inclusión formal de nuestro planeta en las culturas estelares de la galaxia nos va a dar prerrogativas y derechos, pero al igual responsabilidades. Y es que no basta con que estemos adentro de nuestra galaxia, sino que vamos a tener que asumir en siglos venideros el papel que nos corresponda como planeta. Por desgracia, el desangramiento del fin de nuestra era actual amenaza con dejar decenas de millones de muertos
en una escala que multiplica por 10 el total de muertos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién sabe qué tan inevitable sea en un mundo que todos los días observamos la manera en que se fanatiza únicamente para incrementar ganancias comerciales, mas no un nivel de conciencia más sensato y más incluyente? Por mi parte, estoy llevando a cabo una lucha de toda la vida por dar a conocer muy formalmente el tema. Soy el mexicano que más sabe sobre extraterrestres. Es cierto que hay mucha gente que conoce datos sobre los seres de las estrellas que yo no sé, pero soy el mexicano que más sabe sobre los seres de las estrellas. He escrito 4 libros sobre las culturas del universo. Me entrevistaron para el canal Infinito de televisión. Como contactado de los seres de Sirio y la Federación y canalizador de los extraterrestres antacaranos, mi labor ha sido siempre abrir al conocimiento de este tema que es tan vital. Los interesados pueden escribirme en mi página web sobre toda una variedad de temas que incluyen lo espiritual, lo energético y lo extraterrestre. Maestro, muchas gracias por su aportación del día de hoy. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que visiten la página oficial del Maestro Avirasan, que es www.avirasan.com.mx, y suscríbase a su canal de YouTube. Lo encuentran como Avirasan. Les agradecemos mucho su tiempo, su atención, y nos vemos en la siguiente entrega. Maestro, muchas gracias por su tiempo. A usted.